¿Sabías que el rey más famoso en la historia de Israel comenzó su vida en la oscuridad? Esta es la historia de David. Un viaje que comienza lejos del poder, en el tranquilo campo. Antes de ser guerrero, poeta o rey, David fue un pastor. Ese papel fue su campo de entrenamiento, enseñándole paciencia y valentía. En la soledad, se forjó su carácter, preparándolo para los desafíos que vendrían. Desarrolló una relación profunda con Dios, encontrando reflexión y adoración en la naturaleza. Esa fe se convirtió en su ancla, la fuente de su fuerza y de los hermosos salmos que escribiría después. La vida temprana de David nos recuerda que la grandeza suele surgir de lugares inesperados. Su historia no comienza con una corona, sino con el cayado de un pastor, recordándonos que todo gran viaje inicia con un solo paso de fe. El viaje de David es una historia atemporal de transformación. Se trata de un pastor improbable que se convierte en un líder legendario. Su camino estuvo lleno de pruebas, traiciones y fracasos. Sin embargo, su historia brilla como un faro de esperanza. Desde los campos de Belén hasta la corte del rey Saúl, el talento musical de David le abrió puertas. Sus batallas lo prepararon para el gigante en el valle de Elá. El enfrentamiento con Goliat transformó a David en un héroe nacional. Su victoria, lograda por la fe, cambió su vida y la historia de su nación para siempre. El viaje de David inspira a millones, mostrando cómo Dios puede usar a personas comunes para lograr cosas extraordinarias. Su vida revela principios eternos de liderazgo, fe y propósito. Este viaje cambió la historia y tiene el poder de cambiarnos a nosotros. Para entender el ascenso de David, debemos sumergirnos en el mundo en el que nació. Fue un tiempo oscuro y turbulento para Israel. Este período, la época de los jueces, estuvo marcado por caos. La autoridad que los guió bajo Moisés y Josué se había disuelto. Las tribus estaban dispersas, sin rey. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Este desorden invitó a amenazas externas. La nación estaba bajo ataque, sobre todo de los filisteos. El pueblo se apartaba de su Dios, clamando por liberación. Fue un tiempo de sufrimiento, un grito por un líder verdadero que diera paz. Sin un rey que diera unidad, la fe flaqueó. Este anhelo de orden se convirtió en el grito de la era. Viendo a sus poderosos reyes, comenzaron a desear lo mismo. Fue en este ambiente desesperado que se preparó el escenario para el que cambiaría todo. Incluso en los momentos más oscuros, la luz encuentra una manera de brillar. En medio del caos, una historia de fidelidad se desarrolló en Belén. Esta es la historia de Ruth, una mujer de Moab. Su historia contrasta fuertemente con la anarquía de la época. Tras enviudar, Ruth se quedó con su suegra, Noemí, declarando: «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios». Su viaje la llevó a los campos de cebada de Belén. La historia de Ruth es un hilo crucial en el tapiz divino. En Belén encontró el favor de Buz, su pariente redentor. Su matrimonio fue la base de un linaje de inmensa importancia. A través de su hijo, Obed, se preservó la línea familiar que un día produciría al rey David. Esta historia muestra que Dios estaba trabajando silenciosamente, nutriendo una línea de promesa. Mientras la historia de Ruth plantaba las semillas de un futuro rey, otra figura clave surgió: Samuel, el último de los grandes jueces de Israel. Su voz fue un faro de guía divina, preparando a la nación para la transición que estaba por venir. Él fue a quien Dios eligió para ungir a los 2 primeros reyes de Israel, preparando el escenario para el cumplimiento de la promesa que comenzó en Belén. Respondiendo a la demanda del pueblo, Dios instruyó a Samuel que ungiera a Saúl, de la tribu de Benjamín, como el primer rey de Israel. A primera vista, era el candidato perfecto, fuerte, carismático e imponente. Su liderazgo inicial trajo victorias militares y unidad. Sin embargo, el reinado de Saúl pronto comenzó a mostrar profundas grietas. Su principal debilidad fue apoyarse en su propio entendimiento en lugar de en la obediencia a Dios. En 2 ocasiones críticas, desobedeció los mandatos dados a través de Samuel. Samuel le declaró: «Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey». El rey se convirtió en una carga para la nación. Tenían una corona y un trono, pero aún carecían de un verdadero pastor, un líder conforme al corazón de Dios. Este fracaso preparó el escenario para el siguiente movimiento de Dios. La historia da un giro hacia un viaje secreto. El profeta Samuel, afligido por el fracaso de Saúl, recibe un mandato sorprendente de Dios: «Llena tu cuerno de aceite y ve a Belén». Esta era una misión peligrosa.
ungir a un nuevo rey mientras el actual aún reinaba. Samuel temía que Saúl lo matara. Dios le dio una estrategia ingeniosa, un sacrificio público en Belén. Esto ocultaría su verdadero objetivo secreto. El plan muestra cómo la voluntad divina utiliza la sabiduría y las circunstancias cotidianas para fines extraordinarios. Al llegar a Belén, los ancianos del pueblo recibieron a Samuel con temor. Él los tranquilizó, invitándolos a participar en el sacrificio. Entre los invitados estaban Isaí y su familia, sin saber el plan divino que estaba por revelarse. El futuro del reino dependía de esta unción secreta. Samuel, quien había ungido al primer rey, ahora ungiría al verdadero rey. El sacrificio se había completado y la comida sagrada estaba a punto de comenzar. A petición de Samuel, Isaí presentó a sus hijos. El primero fue Eliab, alto y fuerte. Samuel quedó impresionado de inmediato pensando, sin duda el ungido del Señor está ante él. Pero Dios intervino, corrigiendo la perspectiva humana del profeta. El Señor dijo, no mires su apariencia ni su altura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve como el hombre ve, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Esta declaración redefine los criterios para el verdadero liderazgo. Se trata del carácter interior, cualidades que solo Dios puede percibir. Después de esto, Isaí presentó a 6 hijos más, pero todos fueron rechazados. La confusión llenó la sala. Samuel, ante un resultado inesperado, preguntó a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, queda el más joven, él está cuidando las ovejas. Aquel que ni siquiera fue considerado lo suficientemente importante para ser llamado al banquete, era el que Dios estaba esperando. El hijo olvidado estaba a punto de ser llamado al frente de la historia. Samuel ordenó, mándenlo llamar. Los planes de Dios esperaban la llegada de un pastor. David llegó, descrito como rubio, de ojos brillantes y apuesto. Samuel recibió la confirmación divina. Levántate y úngele, porque este es el elegido. Dios eligió al humilde pastor. Samuel ungió a David. El Espíritu del Señor vino sobre David. El pastor se convirtió en el rey ungido en espera. La unción cambió su identidad. Todo comenzó con una transformación del corazón. El espíritu había abandonado al rey Saúl, dejando un vacío lleno de un espíritu atormentador. Su corte se volvió tensa, ensombrecida por sus estados de ánimo impredecibles. Sus sirvientes sugirieron música para calmarlo. Esto conectó el palacio con los pastizales de Belén. Un sirviente conocía a David, un músico talentoso y valiente, bendecido por el Señor. Se envió una orden, que venga David. David entró en la corte como sirviente, con su arpa. Cuando el espíritu atormentaba a Saúl, David tocaba. Saúl sentía alivio y el espíritu se apartaba de él. El camino de David hacia el liderazgo comenzó con un servicio humilde, usando su talento para suplir una necesidad. Su habilidad abrió la puerta del palacio, enseñándonos que nuestros dones, usados con fidelidad, pueden tener un impacto poderoso. Antes de que David enfrentara a un gigante, libró batallas feroces y privadas. El desierto de Judea estaba lleno de peligros como leones y osos, que amenazaban a sus ovejas. David arriesgó su vida por su rebaño. Recordaba haber enfrentado a estas bestias, rescatando corderos de sus fauces. Estas batallas fueron el entrenamiento secreto de David, presenciado solo por Dios. Aprendió a depender del poder divino. Cada victoria fortalecía su fe. Las victorias privadas forjan la fe para los desafíos públicos. La fidelidad secreta de David lo preparó para proteger a una nación. Dios lo formó para ser un rey sin temor. Los encuentros con el león y el oso fueron profundas lecciones espirituales que moldearon la cosmovisión de David. Cada victoria solidificó en su corazón una confianza inquebrantable en el poder de Dios para salvar. Aprendió que el Señor no era una deidad distante, sino una ayuda presente. El recuerdo de enfrentar a un depredador y sobrevivir se convirtió en un testimonio permanente de la fidelidad divina. Esta fe, forjada en el crisol del peligro, estaba probada en la batalla y era real. Cuando se presentó ante el rey Saúl, su confianza se basaba en su historia con Dios. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, porque esas eran sus credenciales. Vio la nueva amenaza no como un obstáculo insuperable, sino como el siguiente capítulo en la historia de la liberación de Dios. Este principio de recordar victorias pasadas es una poderosa lección para nuestras vidas.
Son la evidencia a la que podemos recurrir cuando un nuevo gigante se para frente a nosotros. Los solitarios campos de pastoreo fueron el primer salón de clases de David para la realeza. Allí estableció una historia personal con Dios que se convertiría en el ancla de su alma. Las pruebas privadas fueron parte de un plan divino diseñado para preparar a un joven pastor para liderar una nación con fe. La escena ahora cambia a un valle árido y desolado, el valle de Elá. Aquí, dos grandes ejércitos estaban atrapados en un tenso y temeroso estancamiento. En una cresta estaban los ejércitos de Israel, liderados por un vacilante rey Saúl. En la cresta opuesta estaban los formidables filisteos, sus antiguos enemigos. Durante 40 largos días, el valle entre ellos no fue un campo de batalla, sino un escenario de humillación nacional. Cada mañana y cada tarde, una sola figura emergía del campamento filisteo, su sombra extendiéndose larga por el suelo del valle. Este no era un soldado común. Este era Goliat de Gat, un guerrero de proporciones monstruosas. Un verdadero gigante de hombre que medía más de 9 pies de altura. Goliat era la encarnación del poder militar. Estaba vestido de pies a cabeza con una pesada armadura de bronce, llevando una lanza con una punta que pesaba tanto como el torso de un hombre. Su sola presencia estaba diseñada para intimidar y desmoralizar. Su voz, retumbando por el valle, lanzaba un desafío que aterrorizaba los corazones de los soldados israelitas. ¿Por qué han salido a alinearse para la batalla?, rugía. Escojan un hombre para ustedes, y que baje a mí. Si él es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces nosotros seremos sus siervos. Pero si yo prevalezco contra él y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Se estaba burlando no solo del ejército, sino de su Dios. Durante 40 días, este ritual desmoralizador se repitió. 40 días de miedo, 40 días de vergüenza. El ejército de Israel, incluidos los 3 hermanos mayores de David, estaba paralizado. Ni un solo soldado se atrevió a aceptar el desafío. El propio rey, un hombre elegido por su gran estatura, se encogió con sus hombres. Su coraje se había evaporado por completo ante esta abrumadora amenaza física. La nación entera estaba cautiva por los insultos de un hombre, su espíritu roto, su fe vacilante. El valle se había convertido en un símbolo de su impotencia y su profunda crisis espiritual, un lugar donde su Dios parecía en silencio y sus enemigos invencibles. Fue en esta atmósfera de total desesperación que llegó David. No estaba allí como soldado, sino como un repartidor, enviado por su padre Jesé para llevar provisiones de pan y queso a sus hermanos y para ver cómo estaban. Era un forastero en el conflicto, un joven pastor que entraba en un campamento militar dominado por el terror colectivo. Escuchó los gritos desafiantes del gigante. Vio el miedo en los rostros de los soldados experimentados. Pero a diferencia de ellos, David no vio un enemigo invencible. Vio a un filisteo incircunciso desafiando a los ejércitos del Dios viviente. Su perspectiva era radicalmente diferente, moldeada no por el miedo, sino por la fe. David estaba indignado de que Goliat desafiara al Dios de Israel. Él les preguntó a los soldados, ¿qué se hará por el hombre que derrote a este filisteo? Su pregunta era sobre restaurar el honor a su nación y a Dios. Su hermano, Eliab, acusó a David de descuidar sus deberes. La noticia de las palabras de David llegó al rey Saúl, quien lo mandó a llamar. David se ofreció a pelear contra Goliat. Tu siervo peleará contra este filisteo. Saúl dudó, viendo a David demasiado joven, pero David contó sus victorias pasadas contra un león y un oso, confiando en que Dios lo libraría del filisteo. Saúl cedió diciendo, «Ve, y que el Señor esté contigo». El rey Saúl, habiendo dado su renuente permiso, trató de equipar a David para la batalla con armas y armadura convencionales. Puso su propio casco de bronce en la cabeza de David y lo vistió con su propia cota de malla. Ató su propia espada al costado del joven pastor. Por un momento, David parecía un guerrero tradicional, pero la armadura le era ajena. Era pesada, incómoda y desconocida. «No puedo caminar con esto», le dijo a Saúl, «porque no los he probado». Así que se los quitó, rechazando los métodos del mundo para una batalla que se ganaría por fe, no por la fuerza. En lugar de una espada y un escudo, David se armó con las herramientas simples que conocía y en las que confiaba. Tomó su cayado de pastor en la mano, el mismo cayado que había usado para guiar a su rebaño y defenderlo de los depredadores. Luego, caminó hacia un arroyo cercano.
y eligió cuidadosamente 5 piedras lisas, colocándolas en su bolsa de pastor. Su arma final fue su honda, una simple correa de cuero que, en sus hábiles manos, era un instrumento preciso y mortal. Para los ejércitos que observaban, debió haber parecido tonto y desesperadamente superado. Un niño con palos y piedras preparándose para luchar contra una fortaleza andante de bronce y hierro. Pero la confianza de David no estaba en su equipo, estaba en su Dios. Mientras David caminaba hacia el valle, Goliat lo vio acercarse y se llenó de desdén. ¿Soy un perro para que vengas a mí con palos?, bramó el gigante. Maldijo a David por sus dioses paganos y prometió alimentar su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. La confianza de Goliat estaba completamente en su propia fuerza física, su tamaño masivo y su armamento superior. Vio la batalla como una contienda física, una que estaba garantizado a ganar. No podía percibir la verdadera naturaleza del conflicto espiritual que estaba a punto de desarrollarse ante él. La respuesta de David no fue una jactancia de su propia fuerza, sino una atronadora declaración de fe que resonó por todo el valle. «Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina», gritó David. «Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Este día Jehová te entregará en mi mano, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel». David replanteó toda la batalla. No era David contra Goliat, era el Dios viviente contra los ídolos muertos de los filisteos. Él estaba luchando para vindicar el nombre de Dios, y no tenía ninguna duda sobre el resultado. El debate verbal había terminado. Era momento de actuar. Mientras el gigante avanzaba, David no dudó. Corrió hacia la línea de batalla para enfrentar al enemigo de frente. David metió la mano en su bolsa, sacó una piedra lisa y la colocó en su honda. Lanzó la piedra con fuerza. La piedra golpeó a Goliat directamente en la frente, hundiéndose profundamente en su cráneo. El gigante tambaleó y cayó al suelo. El enemigo invencible fue derrotado por una sola piedra. La batalla terminó en un instante. David usó la propia espada de Goliat para acabar con su vida. El ejército filisteo huyó en pánico. Un gran grito de victoria estalló entre los soldados de Israel. David se transformó de un pastor desconocido en un héroe nacional. Fue un punto de inflexión espiritual que lo lanzó para siempre al escenario nacional. La victoria de David sobre Goliat lo convirtió en un héroe nacional, pero también encendió los celos del rey Saúl. Mientras la gente cantaba, «Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000», la inseguridad de Saúl se convirtió en paranoia. El miedo de Saúl creció y vio a David como una amenaza para su trono. En un ataque de ira, Saúl le arrojó una lanza a David, pero David escapó ileso. Saúl intentó deshacerse de David enviándolo a la batalla, esperando que lo mataran, pero David solo se volvió más exitoso y querido. Cuanto más Saúl conspiraba, más se disparaba la reputación de David, profundizando la obsesión de Saúl. En medio de los celos de Saúl, una amistad notable floreció entre David y Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán amaba a David como a su propia alma, y selló su vínculo dándole a David su túnica real y sus armas, un gesto de honor y lealtad. Jonatán reconoció la mano de Dios sobre David y lo apoyó, incluso a un gran riesgo personal. Le advirtió a David sobre las intenciones de Saúl, eligiendo la amistad y la voluntad de Dios sobre su propia ambición. Su pacto se convirtió en el salvavidas de David, un faro de lealtad en una corte llena de traición. Esta amistad se erige como un poderoso ejemplo de amor sacrificial y fidelidad. Obligado a huir de Saúl, David se convirtió en un fugitivo, escondiéndose en cuevas y en el desierto. En su sufrimiento, David escribió salmos, oraciones sinceras que expresaban miedo, dolor y confianza en Dios. Estas canciones, como el Salmo 57, revelan las luchas honestas de David y su fe inquebrantable. Su tiempo en el exilio forjó una profunda intimidad con Dios, moldeándolo para ser un líder humilde. Los salmos de David, nacidos de la adversidad, han consolado a generaciones, mostrando que la adoración puede surgir de nuestros momentos más oscuros. El desierto no fue un desvío, sino una preparación esencial para el destino de David. Después de la muerte de Saúl y Jonatán, David fue ungido rey en Hebrón por su tribu, Judá. Gobernó allí durante 7 años, uniendo pacientemente a la nación con sabiduría y justicia. Finalmente, todo Israel reconoció a David como el líder elegido por Dios y lo ungió rey sobre toda la nación. David capturó Jerusalén, convirtiéndola en su capital,
un símbolo de unidad. Su reinado trajo paz, prosperidad y justicia, cumpliendo la promesa de Dios. El pastorcito se había convertido en el rey que Israel necesitaba, liderando con un corazón devoto a Dios. Con el reino unido, David hizo de Jerusalén no solo un centro político, sino el corazón espiritual de Israel. Él trajo el arca del pacto a la ciudad, liderando una alegre procesión de adoración. David danzó ante el Señor, preocupándose más por la gloria de Dios que por la dignidad real. Él estableció la adoración continua en Jerusalén, nombrando músicos y cantantes. Los salmos que escribió en el exilio se convirtieron en las canciones de alabanza de la nación. El legado de David fue un reino centrado en la adoración, inspirando a generaciones a buscar la presencia de Dios. Ya establecido en su palacio y con el arca del pacto segura en Jerusalén, un nuevo deseo creció en el corazón de David. Miró su propia casa, construida de fina madera de cedro, y luego miró la tienda que albergaba el arca sagrada. Un sentimiento de santo descontento se agitó dentro de él. Se volvió al profeta Natán y le dijo: «Mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora dentro de cortinas de tienda». David, el rey adorador, quería hacer algo más por su Dios. Quería construir un templo permanente y magnífico, una casa digna del nombre del Señor, un lugar donde todo Israel pudiera venir y adorar por generaciones. Esa noche, Dios habló al profeta Natán con un mensaje para David. El mensaje fue una asombrosa inversión de la intención de David. Dios esencialmente dijo: «Tú no me construirás una casa a mí, en cambio, yo te construiré una casa a ti». Aunque Dios honró el corazón del rey, le informó a David que la tarea de construir el templo recaería en su hijo, un hombre de paz. Pero lo que Dios le prometió a David a cambio fue algo mucho mayor y más duradero que cualquier edificio físico hecho de piedra y madera. Dios hizo un pacto con David, una promesa incondicional y eterna que moldearía el resto de la historia humana y se convertiría en el ancla de toda esperanza futura. El Señor declaró a David: «Y tu casa y tu reino serán establecidos para siempre delante de ti. Tu trono será establecido para siempre». Este fue el pacto davídico, una promesa solemne de que el linaje de David y su trono no tendrían fin. Dios prometía que de la propia línea familiar de David surgiría un futuro rey cuyo reino sería eterno. Aunque David y sus sucesores inmediatos finalmente fallecerían, su dinastía ahora estaba imbuida de un significado divino y eterno. La promesa se extendía mucho más allá de una dinastía política en Israel. Señalaba algo mucho mayor, un reino espiritual que nunca se desvanecería. Esta promesa eterna es la culminación definitiva de la historia de David. El viaje que comenzó con un joven pastor en Belén, elegido por su corazón, ahora terminaba con la promesa de un rey eterno que descendería de él. Esta es la gran promesa mesiánica del Antiguo Testamento. El pacto de David pudo hacer un cambio en la historia, señalando directamente la futura llegada de un Salvador, el Mesías, que nacería del linaje de David, el hijo de David. Él sería el cumplimiento definitivo del arquetipo de rey pastor, el que establecería un reino final, perfecto y eterno de paz y justicia. La historia de David, por lo tanto, se convierte en una pieza fundamental de una historia mucho más grande de redención para toda la humanidad. El viaje de David, de pastor a rey, es más que una historia. Ofrece una sabiduría que resuena hasta hoy. Su vida se resume en principios que guían nuestro camino. Nuestro llamado se cultiva en la vida cotidiana. David fue hallado cuidando fielmente las ovejas. Nuestro carácter se forja para un futuro que aún no podemos ver. Nuestras batallas privadas son el campo de entrenamiento de Dios. Ellas construyen la fe necesaria para enfrentar a nuestros gigantes. La lección más importante es el poder de un corazón adorador. La adoración abre puertas que la fuerza no puede. Libera el poder para superar cualquier obstáculo. Estos principios, fidelidad, valentía y adoración, guían una vida con propósito. La historia de David demuestra que un corazón entregado a Dios puede cambiar el mundo. Al concluir este viaje por la vida de David, la historia se extiende más allá de las páginas y se convierte en una invitación personal para ti. Te invita a dar un paso hacia el mismo tipo de fe y coraje. Quizás te enfrentas a tus propios gigantes desafíos que parecen insuperables miedos que te paralizan, o circunstancias que te hacen sentir pequeño. La historia de David es un poderoso recordatorio de que el Dios que estuvo con él también está contigo.
Tomemos un momento para traer estos miedos ante Él, sacando fuerza de la misma fuente en la que David confió. Oremos juntos. Puedes repetir estas palabras en tu corazón. Padre Celestial, vengo ante ti hoy, inspirado por la vida de David. Reconozco los miedos y ansiedades que estoy enfrentando. Como David, a menudo me siento abrumado por los gigantes, pero elijo hoy poner mi confianza no en lo que puedo ver, sino en ti, el Dios invisible que es mi roca y mi fortaleza. Entrego mis miedos sobre el futuro, mis inseguridades y mis sentimientos de insuficiencia. Te pido que los reemplaces con el mismo coraje audaz. El salmista David escribió en el Salmo 27, versículo 1: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Deja que esta verdad se hunda profundamente en tu espíritu. Permite que la luz de Dios expulse la oscuridad de tu miedo. Recibe su salvación, que cubre no solo tu alma eterna, sino tus luchas actuales. Abraza su fuerza, que se perfecciona en tu debilidad. Que esta sea tu declaración hoy, que con Dios como tu fuerza, no hay nada ni nadie a quien debas temer. Recibe su paz y su coraje ahora mismo. Que la historia de David sea más que un cuento que has escuchado, que se convierta en un catalizador de fe en tu propia vida. Recuerda que el mismo Dios que vio el corazón de David, el mismo Dios que lo libró del león y del gigante, es capaz de librarte a ti. Y el mismo Dios que hizo una promesa eterna, te invita a una relación con su Hijo, Jesús, el Pastor Rey Supremo. Que camines de ahora en adelante con esperanza renovada, coraje inquebrantable y un corazón lleno de adoración, listo para el increíble viaje que Él tiene para ti.